Hola, bienvenidos de nuevo al estudio de las cartas de Cristo. Estas cartas se encuentran gratuitamente disponibles en la web chrisway.com.za. Os lo pondré por aquí abajo para que las podáis descargar todos aquellos que lo queráis estudiar por vuestra propia cuenta. Se trata de un conjunto de 9 cartas que fueron reunidas en un libro que se llama Cristo vuelve y revela su verdad. Como las podéis descargar gratuitamente, las podéis imprimir. Yo en principio me las he impreso. Hay gente que compró el libro en su día, creo que ya no existe. Creo que ya no existe ese libro. Otras personas reúnen las cartas y se hacen su propio libro. Pero bueno, pues nada, sin más, voy a intentar leer las cartas, intentar entenderlas, comprenderlas, asimilarlas y si os unís a mí, espero que sea muy útil para todos nosotros formar un grupo y llevar a cabo el estudio de estas cartas. Pues bueno, en principio yo he cogido una versión, la tengo desde hace mucho tiempo, yo he leído muchas veces las cartas. La he cogido de una web que creo que ya no existe, que se llamaba unplandivino.net. La traducción estaba hecha, creo que por Carmelo Uso, o al menos estaba en su sitio. Y de las dos versiones que yo he leído, esta y la que es del año 2016 y la que se encuentra en el sitio de original de las cartas de Cristo, me gusta más esta y por eso yo sigo esta versión. Esta traducción más bien, la versión es la misma, es la traducción. Pues bueno, empezamos con un prefacio de las cartas, ¿no? Y dice: en primer lugar, me gustaría explicar por qué he usado la palabra escriba en vez de mi nombre verdadero. Estas cartas han sido canalizadas, no han sido inventadas por la persona, por la escritora que las transcribió, no, las canalizó. Las canalizó del propio Cristo y ella lo va a explicar ahora mismo, ¿vale? Dice: nunca tuve en mente ni la más mínima duda mientras escribía estas cartas de que emanaron de Cristo. He descrito las razones por las cuales me sentía tan segura acerca de eso en mi breve biografía. Mientras estas cartas se escribían, se me indicó claramente que yo debería permanecer en el anonimato, para que las cartas de Cristo destacaran por sí solas. Y desde luego destacan, ¿eh? Cada persona debe decidir por su cuenta si las cartas le resuenan como la verdad o si siente que son falsas. Había escrito lo que recibí. Intentaría difundirlas para el escrutinio público y lo que ocurriera a partir de ahí quedaría estrictamente entre el lector de las cartas y la conciencia crística. Estas cartas unen tu conciencia a la conciencia de Cristo. Esto es personal, por lo tanto la lectura y la decisión de leer las cartas es personal. Cristo aseguró en las cartas que éstas unirían la mente del lector con la mente crística y se daría ayuda para entender el profundo significado oculto detrás de las palabras. Mucha gente ha comunicado su experiencia de ese contacto. Muchas personas han sido conscientes de un flujo de perspicacia, de intuición. Esto es verdad, ¿eh? Por tanto, así como para una transacción de negocios no es relevante el nombre de la secretaria, de igual modo mi nombre y mi identidad no son relevantes. Lo realmente importante es que el lector pueda sentir que se trata del Cristo auténtico, que ha ascendido en conciencia espiritual hasta los mismos portales del equilibrio, preservando aún su individualidad para poder permanecer en contacto con el mundo de la individualidad. En segundo lugar, ha habido división de opiniones en cuanto al formato a veces extraño de las cartas.
Me gustaría explicar que mientras Cristo formaba palabras e imágenes en mi mente, lo cual hacía necesario que yo pusiera lo que veía en palabras, también sentía las emociones de Cristo hasta cierto punto al pasar por los sucesos que estaba describiendo en el momento. Al descender a las vibraciones de aquel entonces, Cristo entró en aquellos momentos y los transmitió a través de mi mente. No era posible que las cartas fueran escritas empleando solo la escritura normal o simplemente usando letra cursiva. Frecuentemente, al pasar por mi mente una nueva percepción maravillosa, me preguntaba, ¿cómo puedo transmitir esto? Sabrás lo que quiero decir al leer las cartas. Aunque vosotros no estéis leyendo las cartas en estos momentos, yo voy a intentar transmitir lo que ella quería enfatizar, ¿no?, en las cartas. Dice, de modo que, para mostrar que alguna poderosa afirmación había venido desde la mente de Cristo a la mía, usé letra cursiva, la letra negrita y mayúsculas. Hay quienes se han quejado de que este formato poco convencional interfiere en la lectura fluida, pero ahí está precisamente la clave. Dice, estas cartas en mayúsculas no son para ser leídas, se han de ponderar, y esto quiere decir que has de detenerte sobre las palabras en letra negrita, que retienen el fluir de las palabras, y pensar en mayúscula sobre lo que están intentando comunicarte. Efectivamente dice que hay que ponderarlas. Por eso mi propósito al leer las cartas ahora con vosotros es ponderarlas, asimilarlas, comprenderlas, instalarlas ya en mi conciencia para que no se vayan nunca más. Las he leído muchas veces y todavía solo me pasa con determinados conceptos, pero no con todos. Continúa diciendo, se debe recordar en todo momento que cuando Cristo intenta alcanzar tu inteligencia humana, está relatando verdades que van mucho más allá de tu propia experiencia de la vida en este mundo. Tienes que lograr introducirte en la dimensión infinita para poder entender lo que te está diciendo. Estas cartas son muy sencillas de leer y muy sencillas de entender, pero realmente tienen una profundidad y un significado que hay que descubrir. Eso ya no es tan sencillo. Entonces, si pasas media hora ponderando un párrafo con un formato extraño, será media hora bien aprovechada. Si gradualmente tu mente se abre a nuevas posibilidades que están más allá de tu modo de pensar actual. Al pedir elevar tu conciencia hacia la conciencia crística, pidiendo iluminación, la recibirás con toda seguridad. No necesariamente en el momento, sino quizá, ¡pum!, cuando menos lo esperes. A veces las contestaciones a vuestras preguntas no llegan de inmediato, eso es cierto. O llegan a través de otras personas o de otros escritos o de repente ¡bam!, te surgen en tu cabeza y sabes que esa es la respuesta. Dice, la respuesta entrará en tu mente como un rayo de luz y reconocerás, en mayúsculas, que sí, eso es. Esta es la respuesta verdadera. Esto lo enfatiza. Y esto sucede, doy fe de ello. Bueno, hemos terminado con el prefacio. Continuamos con la introducción, ¿de acuerdo? Introducción. Cristo dice, en negrita, he venido para rectificar las interpretaciones erróneas de mis enseñanzas cuando fui conocido como Jesús y estuve en Palestina hace 2000 años. Para esto, Cristo dice que ha venido ahora. Lo repito. Cristo dice, he venido para rectificar las interpretaciones erróneas de mis enseñanzas
cuando fui conocido como Jesús y estuve en Palestina hace 2000 años. También dice: como la gente está en el umbral de una crisis mundial de enormes proporciones, es vital para la supervivencia que yo, el Cristo, pueda llegar a todos los que quieran escuchar. Yo, el Cristo, es el que está mandando estas cartas para todo aquel que quiera escuchar. Dice: sabéis poco de los auténticos procesos de la creación en los cuales vosotros mismos tenéis un papel principal. Es fundamental que los entiendas lo suficiente para que te puedas embarcar en la implantación de una visión más elevada para toda la humanidad. Para que te puedas embarcar en la implantación de una visión más elevada para toda la humanidad. Es imposible que mi conciencia espiritual tome la forma humana. Para poder hablarte directamente, he desprogramado y preparado a una mente obediente y receptiva para recibir mi verdad y expresarla en palabras. Ella es mi escriba. La escriba dice ahora: antes de leer las cartas de Cristo, puede que quieras saber cómo se logró este ejercicio espiritual de transmisión de conciencia. El trabajo de preparación para que yo pudiera ser la escriba de Cristo empezó hace 40 años. En ese momento era una cristiana comprometida y me encontraba en grandes dificultades como granjera. Y al pedir ayuda a Cristo, recibí una respuesta enérgica e inesperada que me hizo reexaminar y descartar todo dogma religioso. Estas cartas no son religiosas. Estas cartas no son religiosas. Tras la iluminación que vino después, lo aviso, por si aquellos que sean muy religiosos o que no lo sean y que vean que las escribe Cristo, que sepan que no tiene nada que ver con la religión, nada. Tras la iluminación que vino después y que me dirigió claramente hacia nuevas direcciones en el trabajo y en el estudio, fundé un negocio donde trabajé con la gente y floreció. Durante 7 años disfruté de éxito y de mucha felicidad. Luego, para crecer en entendimiento espiritual, pasé por muchas experiencias humanas traumáticas y tras mucho sufrimiento fui aprendiendo de manera dolorosa las lecciones que contenían y fueron trascendidas de manera espiritual. Dice: una noche, en respuesta a mi oración pidiendo orientación, la presencia de Cristo se hizo realidad, dándome una prueba irrefutable de su identidad. Me habló durante 1 hora, enviando fuertes olas de amor cósmico por mi cuerpo y me dio una breve descripción de lo que se me iba a enseñar y de lo que finalmente iba a lograr. 2 semanas después me condujo a una experiencia trascendental de unión consciente con Dios. Me convertí en sanadora e instrumento de sanación para algunas curaciones instantáneas. Entre 1966 y 1978, en momentos importantes de mi vida, como respuesta a mis preguntas, Cristo me instruyó en los principios científico-espirituales, los ya explicados por Cristo en sus cartas. En 1975 experimenté una noche de visiones describiendo sucesos que iban a ocurrir entre 1983 y 1994. Todos llegaron a suceder.
De nuevo me dijo que tendría trabajo que hacer en el futuro. Al final, después de muchas y variadas vicisitudes, siempre aliviadas por mi fuerte conexión con Cristo y por mi comprensión y mi experiencia personal cada vez más profunda de la primera causa, fui llevada a mi actual hogar. Aquí mi vida ha sido cada vez más solitaria y en los últimos 20 años, a veces en claro y cercano contacto con Cristo y a veces más dejada para poder fortalecer mi fe y mi paciencia en los periodos espiritualmente áridos, en los últimos 4 años he pasado por una purificación mental y emocional, alcanzando mi meta de una perfecta paz interior y de alegría. Esta purificación mental y emocional es la que dice en las cartas que tendremos que nosotros afrontar también. Vale. Cristo me ha hecho pasar por un proceso de refinamiento gradual, pero muy claro. Cuando estuve totalmente vacía de mí misma, maleable y receptiva, la voz empezó su dictado y las cartas comenzaron a tomar forma. Enfatiza, estas cartas son por entero la obra de Cristo. Nada de ellas se ha derivado de otra literatura, aunque en años recientes, obviamente, gran parte de la propia inspiración de ciertos escritores ha sido tomada también de la radiación de la conciencia crística de la verdad. Todos aquellos que están en armonía con su conciencia reciben grandes bendiciones. Yo soy simplemente la escriba, nada más. Pues nada más por hoy. Espero que os haya gustado la explicación de cómo la escriba llega a escribir estas cartas. Y nos vemos el próximo día. Espero que me acompañéis de nuevo. Gracias por acompañarme hoy.